Esos minutos y vamos a abrir la Biblia en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Los jóvenes pueden pasar si quieren con Esteban. Lleven la sillita, por favor. Filipenses capítulo 2, hemos estado estudiando este libro y intentando sacar algunas cosas de provecho para nuestra vida espiritual. Y quisiéramos continuar en esta mañana en el capítulo 2. El apóstol Pablo escribe así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, el tiempo no alcanza para mucho, pero estaba pensando en lo primero que hablamos de la carta y estuvimos diciendo que Pablo tenía énfasis en el gozo. Hablamos del servicio. Él se presenta como el siervo en el capítulo 1 y hablamos de los filipenses, de lo que Dios estaba haciendo en ellos, de la obra que había comenzado y que el Señor la iba a perfeccionar. Pero hay algo acá que es principal en toda la carta. ¿Qué es lo principal? ¿El gozo, decíamos? Bueno, sí, es un tema importante. ¿Qué es lo principal? ¿Los sufrimientos de Pablo en la cárcel? Bueno, sí, es algo importante. Pero Pablo está tocando todo este tema con relación a una situación especial en la iglesia. Pero gracias a esa situación que está ocurriendo en la iglesia, el Espíritu Santo mueve a Pablo para que lo que él conoce de Cristo y lo que él dice de él nos lleve a nosotros también a tener claridad sobre cómo obrar en la vida con situaciones difíciles. Bueno, ¿y cuál es la situación difícil? ¿Qué es lo que está pasando? Pablo no va directo al grano desde que comienza la carta, pero sí nos da algunos indicios al escribir la carta. En primer lugar, cuando él habla, él dice en el capítulo 1, versículo 1, coloca dos personas, Pablo y Timoteo. ¿Por qué? ¿Se han preguntado? Resulta que la situación que estaba ocurriendo en los filipenses es una situación de discordia, de enemistad, de pleito entre los creyentes. Y termina la carta en el capítulo 4, él va más claro a la cosa. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Lo que Dios ha querido desde que nos salvó es que haya unidad, un solo propósito, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, unidad completa. Y antes del Señor partir a la muerte, él oró de esa manera: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, con aquella gloria que tuvimos, con esa unidad, con esa perfección que estos a nosotros
a los que Él nos ha llamado, podamos gozar de la misma unidad y el mismo sentir. El propósito del Evangelio es uno solo. ¿Cuál es? Es ser como Él es, no hay otra cosa. El Evangelio predica no una religión, no unas doctrinas, no unas enseñanzas. El Evangelio predica solo una cosa, ¿qué es? Cristo, no hay nada más. De pronto alguien se dirá, ¿doctrinas? ¿Cómo no doctrinas? La sana doctrina, por ejemplo. No. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Alguien sabe qué es la sana doctrina? Premio para el que me diga qué es la sana doctrina. Cristo es la sana doctrina. No hay otra cosa sino el Señor Jesucristo. Cuando nosotros ponemos otras cosas en prioridad, comienzan a haber pleitos, divisiones, contiendas, enemistades, porque no estamos enfocando nuestra mirada y nuestro sentir en el propósito de Dios, que es conocerle a Él. Y vamos a llegar al capítulo 3 cuando Pablo dice, a fin de conocerle, ser como Él. No hay otro propósito. No vamos a llegar al versículo 5 en adelante, porque todos los días lo leemos. En la cena del Señor no hay domingo que no se mencione, pero lo sacamos del contexto, solamente para hablar de la humanidad de Cristo, tema especial. Pero el propósito de la carta, ¿cuál era? Que pudieran pensar en la unidad de la iglesia, en un solo sentir, en un solo propósito, en una sola actitud. Capítulo 1 termina Pablo diciendo en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Ojo, ¿en qué? En un mismo espíritu, combatiendo unidos, unánimes, en un solo espíritu, unidos, dice, por la fe del Evangelio, en nada intimidados por lo que se opone, porque lógicamente hay oposición. Y luego dice que se nos ha concedido el sufrir todo esto y el mismo conflicto que tenía Pablo. Pero Pablo está rogando a ellos, y lo había orado en el capítulo 1. Él dice que le rogaba al Padre por la unidad de ellos en su crecimiento. En esta solicitud que Pablo les dice. Entonces, señores, hermanos, capítulo 2. Si hay alguna consolación en Cristo. No está preguntando. Ahí no es un sí de duda o de pregunta. Es una afirmación. Sí hay una consolación en Cristo. Si hay una consolación en Cristo, y puesto que la hay, la actitud nuestra debe ser diferente. Y pensemos en la consolación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que cuando no teníamos nada, cuando no había nada para podernos salvar, lo único que nos tocaba a nosotros realmente era ponernos a llorar. Él nos amó. Qué consuelo, qué interés en Él, en mirarnos y amarnos. Pero es que Él debería amarnos, porque es que, bueno, no sé, nos hemos portado bien, le estamos buscando. No, es que nos amó porque no merecíamos que nos amara. Él nos amó a nosotros primero. Y nos amó no porque le amáramos a Él, no. Nos amó porque en su infinita misericordia, si no nos amaba, no íbamos a ser salvos nunca jamás. ¡Qué consolación! Si algún consuelo de amor. ¿Y cuánto nos consuela el amor? El consuelo del amor es que cubre multitud de pecados, de faltas. El consuelo del amor es que no hay carga. Es que no hay rencor, es que no hay envidia, es que no hay insatisfacción. Es porque le amo a Él, es porque le amo a Él que amo a mis hermanos, es que amo a Él, es que sirvo. Es porque le amo a Él, me consuelo en saber que en su amor puedo recrearme y en su amor puedo deleitarme. ¡Qué satisfacción! Aquella mujer sunamita en el Cantar de los Cantares, qué consuelo de amor. Dice que ella le buscaba
le deseaba al que ama su alma. Y si le encontráis, dile que estoy enferma de amor por él. Dice, si alguna comunión del Espíritu, y es lo que él ha logrado. No sé si le sorprende o no, pero que podamos compartir algo en común, usted y yo, que ustedes me tengan que soportar a mí, aguantar a mí, con mi carácter, con mi forma de ser. Esto no es otra cosa que la comunión del Espíritu. Porque si hay algo con lo que batallamos diariamente es con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. Y si hay algo acá que nos realmente podemos encontrar comunión, es en lo que el Espíritu ha logrado en nosotros. Si estamos aquí, gracias a la obra de que Él nos salvó, pero podemos mantenernos en unidad y en comuniones a través de su Espíritu, que en medio de nosotros Él nos corrige, nos enseña, nos lleva, nos encamina, nos muestra cada día la perfección del Señor Jesucristo. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, puesto que lo hay, complétenme el gozo, dice Pablo. No hay gozo, no hay mayor satisfacción. ¿Cómo es que hay consolación de Cristo? ¿Cómo es que hay consolación del amor? ¿Cómo es que hay comunión del Espíritu? ¿Cómo es que hay un afecto entrañable? ¿Cómo es que hay tanta, no alguna, tanta misericordia? Y ustedes están enemistados. Y ustedes están viviendo no en un mismo espíritu, no en una comunión íntima con Dios que se refleje en la comunión con los hermanos. Hombre, si hay comunión, si hay consuelo, si hay amor entrañable, complétenme el gozo. Dijo Juan, ¿cuánto me he gozado de ver a mis hijos andando en la verdad? Ahora, pensaba en el deseo del apóstol, complétenme el gozo, sintiendo la misma, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y yo pensaba, si Pablo lo deseaba, lo anhelaba, pensaba anoche mientras repasaba esta porción, ¿qué será lo que desea Dios? ¿Qué es lo que Él anhela? Y lo que Pablo está expresando aquí no es tanto el sentir de Él, sino el sentir de Dios a través de Él, porque Él en varias ocasiones, y en este libro más adelante lo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, imitadle a Él. Pablo está destapando su corazón, que realmente es un corazón conforme al corazón de Dios. Y yo pregunto, bueno, este es el deseo de Pablo, y bueno, ahí vamos a ver si le completamos el gozo a Pablo, bueno, que quiere que estemos unidos, que, bueno, usted sabe. Pero es el deseo de Dios. Y me acordaba de David, huyéndole a Saúl en la cueva de Adulán. Y ahí estaban sus valientes, así como nosotros acá. Usted dirá, ¿valiente yo? Sí, ahí estaba rodeado de los valientes. ¿Y sabe por qué ellos son figura de nosotros, los valientes? Porque cuando llegaron a la cueva de Adulán eran unos pobres miserables como nosotros, endeudados, enlutados, amargados, afligidos de espíritu, y se unieron a él y le hicieron rey. Esos somos nosotros. Y ellos llegaron a ser los capitanes, ellos llegaron a ser los valientes de David. Y cuando David miró a Belén, y allá estaba su casa, su cama, su ropa, su baño, y quería ir allá y por lo menos tomarse un vaso de agua de Belén, y no podía porque en la puerta estaba la guarnición de los filisteos. Él dice, ¿quién me diera a beber del agua del pozo que está a la puerta de Belén? ¡Qué deseo! ¡Qué atrevimiento! ¿Cómo va a pedir eso? ¿Cómo lo va a desear? Y aquellos se rompieron por el campamento y trajeron el agua. David no la quiso tomar. La derramó como una ofrenda a Dios. Este hombre solamente está diciendo, completad mi gozo. El gozo de verlos unidos. El gozo de que puedan tener una misma cosa. Un mismo amor. Unánime, sintiendo una misma cosa. Hermanos, cuando comenzamos a sentir cosas diferentes, a pensar,
es porque cada uno estaba buscando lo suyo propio. Y debemos evaluar. Y dice el versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y miren esto, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y aquí está la clave. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Y yo qué? ¿Y entonces mi vida qué? 3 minutos. Cuando el hombre Nicodemo se acercó al Señor Jesucristo, le dijo: estas cosas que haces, ¿qué es? Si no está Dios con él, ¿cómo es que las haces? Independiente como fueran las cosas, independiente todo lo que ocurriera, le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Y quiero tocar el punto para los que no han creído. Lo que estamos hablando le puede parecer muy raro y muy extraño. La única forma que usted pueda vivir una vida diferente, en la que usted no esté pensando en sí mismo, en que pueda pensar igual que los demás, es nacer de nuevo. Y cuando Dios dice nacer de nuevo, es que hace nuevo a todas las cosas. ¿Usted qué prefiere? Por ejemplo, usted tiene una casa vieja, ¿qué prefiere? ¿Remodelarla o hacerla nueva? Nueva. Usted tiene la oportunidad de comprar un carro. ¿Compra un carro viejo o un carro nuevo? Nuevo. Cuando el Señor nos llamó a una vida nueva. Morir al pecado, morir a nosotros mismos, nacer de nuevo. Y por eso Pablo dice a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Somos hechos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya no somos los mismos. Y hermanos, tenemos que pensar en eso. La razón por la cual nosotros no estamos sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, es porque no hemos muerto. No hemos crucificado nuestra carne y queremos que nuestra carne todavía brille, brote, se manifieste. Y Juan el Bautista lo dijo cuando los discípulos le dijeron: mira, aquel hombre Jesús bautiza y los discípulos, va más gente detrás de él. ¿Y qué dijo Juan? Bueno, es necesario que él crezca y que yo mengue. Y el apóstol Pablo dice: crucificado con Cristo estoy. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Muero a mí mismo, renuncio a lo que yo soy. ¿Para qué? Para no mirar por lo mío, sino para mirar por lo de los otros también, por lo de cada uno. ¿Para qué? Para que se manifieste la obra de Cristo a través de todos nosotros. No vamos a avanzar, se los garantizo. No vamos a avanzar en la vida espiritual hasta que no muramos, considerados muertos. Y no solamente es al pecado, es considerar muerto a nosotros mismos. Nosotros decimos: no, yo morí al pecado porque no tomo, no hago aquello, no hago lo otro, pero sigo siendo yo. Eso no es un renacimiento, eso se llama una rehabilitación. Y esto no es un centro de rehabilitación, no. Dios nos ha llamado para renovarnos. Y Él lo dijo: ¿se coloca un remiendo nuevo en un paño viejo? No. ¿Y aquella bolsa donde se echaba el vino, los odres, se echa un vino nuevo en odres viejos? No. ¿Se rompe? Se daña. Él quiere hacernos nuevos, transformarnos. Lo dejo con esto, hermanos. Y continúen leyendo del versículo 5 en adelante. Y ahora mírenlo a la luz de esto. Ya no lo miren solamente pensando: oh, Cristo se humanó, oh, se hizo siervo, obediente hasta la muerte. Piénsenlo a la luz de esto. Él tomó la forma porque Él renunció a sí mismo, se despojó a sí mismo para hacerse como uno de nosotros. Y verán que cuando lo comencemos a ver así, no que lo que hayamos pensado en otras ocasiones de este versículo esté mal, no, es Cristo humanado, es Cristo humillado, es Cristo glorificado. Pero el sentir de ahí es que Él no pensó en sí mismo,
no se agradó, sino por el contrario, en una sola unidad con el Padre, en un solo sentir, Él se despojó para podernos salvar a nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, hemos considerado a tu amado Hijo en esta mañana. Nos hemos deleitado en recordarle. Nos hemos deleitado, Padre, en su presencia, pensando a través de los símbolos en su humillación. Pero a través de esta lectura, Padre, el propósito, hacernos tuyos, tus hijos, unidos en un solo propósito, en un solo sentir. Padre, sabemos que tu propósito es único, tu sentir es único, y nosotros hemos sido llamados. Queremos confesarte que seguimos actuando como hombres naturales, que no podemos discernir lo espiritual, porque el espiritual no es juzgado, pero nosotros diariamente somos juzgados. Y Padre, te confesamos que tu espíritu no ha podido tener el lugar completo en nuestro corazón, porque no hemos renunciado a nosotros mismos, porque buscamos lo nuestro, buscamos nuestro propio beneficio y no el de los demás. Padre, tanta consolación, tanta misericordia, quisiéramos completar tu gozo, de vernos a nosotros glorificándote, unidos en un solo sentir, en la fe, en el evangelio, en la comunión, en la doctrina, en todos los propósitos. Pensamos, Padre, en el ejemplo del Señor Jesucristo aquí, que no tuvo reparos, no se aferró al hecho de ser Dios. Y continuamos con la lectura y vemos a Timoteo, y Pablo podía decir: no tengo otro de tan alta estima que tanto se interese, porque cada uno busca lo suyo, pero este. Padre, cuánto quisiéramos que ese fuera el testimonio de cada uno de nosotros. Por eso, Padre, rogamos que quebrante nuestro corazón, que doble nuestro orgullo. Si hay alguien aquí que aún no ha muerto al pecado y que sigue arrastrando ese muerto, esa carga de pecado, que hoy pueda venir a los pies de la cruz y pueda comenzar por este camino angosto, tal vez dificultoso, pero es el camino que lleva a la vida. Oramos tu ayuda, dirección, los niños, Padre, que tú tengas misericordia de ellos, que puedan ser encaminados correctamente. Nuestros jóvenes, cuánto rogamos por ellos, qué ambiente tan pesado el que les está tocando vivir en una sociedad corrupta, inmoral, en una sociedad que no tiene temor ni respeto de ti. Sus padres no son conocedores de ti en la mayoría. Cuánto te rogamos por ellos. Fortalece tu iglesia, guarda a cada hermano, cada matrimonio, ayuda a los hermanos solteros, a los que tienen planes de casarse, fortaléceles. Pedimos, Padre, por el hermano Jorge, su esposa, su hija ahí en Acacias, y el deseo de que haya luz en ese lugar. Pedimos por sus testimonios, fortaléceles. Y pedimos por tu obra acá en Villavicencio. Abre puerta, levanta obreros, capacita hombres y mujeres dispuestos, maestros, evangelistas, pastores, hombres y mujeres que quieran realmente servirte con prontitud. Estamos atentos a la venida del Señor Jesucristo y nuestra alma le anhela. Nuestro corazón clama desde lo profundo: sí, ven, Señor Jesús. Y estamos, Padre, deseosos que hoy sea el día. Mientras tanto, Padre, extiende tu misericordia con los que no han creído. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.